Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Ángela Guzmán. Soy psicóloga y formo parte de la unidad funcional de neuropsicología del Hospital Cayetano Heredia. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente todos aquí hemos experimentado en algún momento, que es el estrés. Pero no vamos a abordarlo solamente desde una perspectiva psicológica, sino también desde una perspectiva neuropsicológica, ¿no? Es decir, vamos a intentar entender, comprender qué ocurre en nuestro cerebro cuando vivimos bajo un estrés constante, ¿no? El título de esta ponencia, de esta charla, pues es Neuropsicología del estrés cotidiano, porque el estrés del que hablaremos no necesariamente es el de grandes eventos traumáticos, ¿no? Sino el estrés que aparece en la vida diaria, el trabajo, las responsabilidades, las presiones académicas, los problemas de repente dentro del índole, dentro del ambiente familiar o incluso también preocupaciones de tipo económicas, ¿no? Una de las preguntas centrales entonces que vamos a ir tratando de desenvolver es qué pasa cuando vivimos permanentemente en alerta, ¿no? En modo alerta. Muchas veces sentimos que estamos como cansados, saturados, ¿no? Estamos irritables, pero pocas veces pensamos de repente qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de esas experiencias, ¿no? Que nosotros experimentamos? ¿Qué procesos neurobiológicos concretos están ocurriendo en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, durante esta charla vamos a ver qué es el estrés, cómo responde nuestro cuerpo, qué regiones están involucradas, ¿no? O qué es lo que se afecta, qué consecuencias y qué podemos hacer finalmente para protegernos. Por eso, en esta primera parte, en esta diapositiva de cómo se siente vivir en modo alerta, pues vamos a ver, ¿no? Seguramente hoy en día, pues, y ustedes seguramente, como les dije al inicio, habrán experimentado o habrán tenido algún familiar que haya experimentado en su vida y que hayan mencionado frases como, por ejemplo, mi mente está saturada, estoy cansado todo el tiempo, cansada todo el tiempo, me cuesta eh, concentrarme, ¿no? Estoy cada vez más fastidiado, más irritado que antes, o duermo mal, no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, aparentemente todo está tranquilo, pero mi mente no para de funcionar, ¿no? Entonces, estos síntomas aparecen porque son experiencias, pues que generalmente las personas podemos sentir bajo estrés, ¿no? Bajo un estrés se debería mencionar un estrés sostenido, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de vivir en modo alerta, nos estamos refiriendo a un estado en el que el organismo se mantiene activado durante periodos largos de tiempo, como si siempre hubiera algo que resolver, algo que tenemos que atender o algo que de repente puede salir mal, entonces nuestra mente está pendiente de ello, ¿no? Desde un punto de vista evolutivo, el cerebro humano está diseñado para poder responder de forma rápida a las amenazas que identifique de su medio. Sin embargo, el problema en la vida actual o en el momento actual es que hay muchas amenazas que enfrentamos, que no solamente son de tipo físicas, sino sobre todo de tipo psicológicas
o de tipo social, ¿no? Por ejemplo, la presión en el trabajo, el exceso de responsabilidad de tareas en el día a día, los conflictos interpersonales, la incertidumbre económica, ¿no? Y la sobrecarga de información. Entonces, tenemos varios factores que pueden estar involucrando y que pueden estar gestando un estrés de tipo más prolongado, ¿no? Y estas situaciones, claro, no aparecen de forma rápida, ¿no? No aparece instantáneamente, por lo que nuestro sistema ante el estrés puede mantenerse activo durante mucho tiempo y de repente no lo sentimos, ¿no? Generalmente cuando tenemos pues nuestros veintitantos años, parece que fuéramos una máquina que nunca se va a acabar, pero a medida que vamos avanzando, porque esto, como les digo, no es inmediato, va apareciendo ya después de un tiempo más prolongado, entonces ahí sí se van a ver los estragos, ¿no? De todo este tiempo que estuve viviendo en modo alerta, ¿no? Entonces van a comenzar justamente a aparecer estos síntomas que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? La fatiga, la irritabilidad, problemas de concentración, alteraciones del sueño, problemas de memoria también, que muchas veces asisten a consultorio por esa razón y está más relacionado a esta situación, ¿no? Al modo de alerta que vive constantemente las personas, ¿no? En nuestro día a día. Pero, ¿qué cosa es el estrés? Vamos a verlo aquí. ¿Qué es el estrés, no? Desde una perspectiva, digamos, científica, el estrés no es necesariamente algo negativo. A veces decimos, no tengo estrés, estoy en estrés, y lo vemos como algo negativo que nos hace daño, pero no necesariamente es así, ¿no? En términos generales, el estrés es la respuesta del organismo ante demandas o amenazas de nuestro medio. ¿Qué quiere decir? Que cuando el cerebro detecta que una situación exige una respuesta de adaptación, se activa y activa una serie de mecanismos fisiológicos que están diseñados para poder ayudarnos en esa situación, ¿no? A poder enfrentar esa situación. Y esta respuesta también involucra cambios, ¿no? A diferentes niveles, como estamos viendo, a nivel fisiológico, por ejemplo, hay un aumento de nuestra frecuencia cardíaca, de la tensión muscular, hay cambios de tipo hormonales también, especialmente se liberan hormonas que están relacionadas con el estrés. También hay cambios de tipo cognitivos, como un aumento también de nuestra atención ante la posible amenaza, ¿no? O nos focalizamos más en el problema y de repente todo se apaga y solamente prestamos atención al problema, ¿no? Y también hay cambios de tipo emocional, como por ejemplo la ansiedad o esta sensación de urgencia que tenemos, ¿no? Claro que en pequeñas dosis el estrés pues puede ser adaptativo, ¿no? Porque nos va a preparar a poder responder ante esos desafíos, ante esas demandas. Por ejemplo, eh, ante un examen, ¿no? O una entrevista de trabajo, o quizás ante una situación pues que sea nueva, ¿no? Generalmente una situación nueva va a generar estrés, un cierto nivel de estrés. Y pues esta sensación, esta respuesta de nuestro organismo, natural de nuestro organismo, puede mejorar nuestro rendimiento, ¿no? Podemos, como les mencioné, podemos estar más atentos, ¿no? Viendo todas las soluciones, viendo todo el panorama más amplio quizás para poder responder de mejor manera. Entonces, eh, estas situaciones que nos colocan en un cierto nivel de estrés pueden ayudarnos, ¿no? No son negativas. El problema en realidad aparece cuando
este sistema se mantiene activado de manera prolongada, ¿no? Por un tiempo prolongado. Ahí es cuando es dañino, ¿no? Vamos con la siguiente. Entonces, ¿cómo responde el cuerpo al estrés? Cuando el cerebro detecta alguna amenaza, se activa un sistema neuroendocrino que es muy importante y es llamado el eje hipotálamo, hipófisis y adrenal, ¿no? Por eso las siglas que vamos a ver ahora. Y este eje es uno de los principales sistemas de respuesta ante el estrés que tiene nuestro cuerpo, ¿no? El proceso ocurre aproximadamente de la siguiente manera, como está aquí colocado en esta pequeña estructura. Primero, por ejemplo, vemos que el cerebro detecta amenaza, ¿no? Detecta una posible amenaza del medio. Y luego estructuras como seguramente ustedes han escuchado, ¿no? El hipotálamo, perdón, la amígdala primero, la amígdala va a participar en esta detección emocional. La amígdala es la encargada de poder detectar si es que hay un peligro, ¿no? Entonces la amígdala lo detecta y luego el hipotálamo envía señales a la hipófisis, que es otra estructura que también tiene una función importante, que es liberar una hormona, ¿no? Y esta hormona viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar a las glándulas, llegar a las glándulas suprarrenales, ¿no? Y estas glándulas son las que van a liberar el cortisol, que es una hormona muy importante para la respuesta al estrés, ¿sí? Entonces, el cortisol, como vemos acá, va a liberar cortisol. El cortisol tiene varias funciones también de tipo adaptativo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aumenta la disponibilidad de energía. ¿Mm? Va a elevar los niveles de glucosa en sangre y también prepara nuestro cuerpo para poder reaccionar rápidamente. Entonces, luego de liberar cortisol, va a preparar al cuerpo para actuar, para reaccionar de forma rápida, ¿no? Entonces, el cuerpo se va a preparar para poder de repente defenderse, para poder escapar, para poder actuar de la manera más, más coherente, más rápida y poder de repente salvarnos, porque esto se activa más ante una situación o suele activarse ante una situación que necesita una respuesta rápida, ¿no? Entonces, este sistema es muy útil y trabaja a corto plazo. Eso es lo idóneo, trabaja a corto plazo. Pero cuando el estrés se vuelve crónico, o sea, a largo plazo, ¿no? Este sistema va a permanecer activado, ¿no? Y va a comenzar a aparecer estos efectos negativos que hemos visto anteriormente y van a mermar nuestra salud física y también nuestra salud mental, ¿no? Por eso es importante saber, ¿no? Que, bueno, el estrés, la reacción que tiene el cuerpo al estrés es lo más normal, ¿no? Que se activa ante una amenaza, ante una situación que necesita, pues, de nuestra activación, de la activación de nuestro cuerpo, y tiene un sistema importante, ¿no? Si lo quieren resumir, hipotálamo, hipófisis, adrenal, ¿no? Entonces, este sistema o este pequeño eje va a liberar cortisol que va a ayudar a nuestro cuerpo a poder prepararse, a poder estar más atento, a tener más fluencia de sangre, a de repente a tener mayor oxígeno porque necesito para poder correr, para poder defenderme, ¿no? Entonces, el cuerpo lo prepara. Pero ¿qué pasa? Que cuando esto es durante un tiempo prolongado, es decir, el estrés que vivo es por mucho tiempo, ¿no? No es a corto plazo, sino a largo plazo,
va a generar estas dificultades, ¿no? ¿Y qué sucede? El cerebro bajo estrés, ¿cómo funciona? ¿No? ¿Cómo funciona? El estrés prolongado no solo va a afectar al cuerpo, sino también va a afectar al cerebro, ¿no? Como hemos dicho, hay un efecto también a nivel cognitivo, ¿sí? Entonces, hay diversos también estudios en neurociencia que han mostrado que el estrés crónico por mucho tiempo puede producir cambios en ciertas regiones de nuestro cerebro que pues participan en funciones muy importantes también, fundamentales para nuestro desenvolvimiento, para nuestra autonomía. Por ejemplo, la regulación emocional, ¿no? Por ejemplo, la memoria y el control cognitivo. Entonces, esto es muy, muy importante. El estrés crónico va a producir cambios importantes también en nuestro cerebro que van a em, perjudicar o influir mucho en estas funciones, ¿no? Y para estas tres funciones, pues tenemos unas estructuras muy importantes que han sido muy estudiadas, como son la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Cada una de ellas, como vemos aquí, eh, tiene una función en específico, cumple una función importante, ¿no? Bueno, varias funciones, pero vamos a ver alguna de ellas, y que trabajan, estas funciones trabajan, perdón, estas estructuras trabajan de forma integrada, ¿no? Para que puedan ayudar, por ejemplo, a interpretar la situación, nuestro entorno en el que vivimos, trabajan de forma integrada para poder regular nuestras emociones, para poder tomar decisiones de forma acertada, pero cuando el estrés se vuelve crónico, ¿no? El equilibrio de estas estructuras también puede alterarse, ¿no? Y va a tener consecuencias importantes en la forma en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Vamos a ver la siguiente. No, perdón. Eh, aquí. Entonces, justamente les hablaba de estas tres estructuras importantísimas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la amígdala, es una estructura importante, clave en el proceso, en la regulación emocional, ¿no? Podríamos decir que la amígdala funciona como un detector de amenazas, ¿no? Que tiene el cerebro. Cuando la amígdala percibe una señal de peligro, ¿no? Va a activarse rápidamente respuestas emocionales, como por ejemplo el miedo, ¿no? O el estado de alerta. Pero ¿qué sucede? Bajo estrés crónico, la amígdala se puede volver más reactiva. ¿Qué significa? Que la persona puede experimentar mayor ansiedad, puede experimentar hipervigilancia, ¿no? Y por lo tanto, las respuestas que va a dar van a ser más intensas de lo que realmente deberían ser. Otra área importante, otra estructura importante es el hipocampo, ¿no? Que está involucrado principalmente en la memoria y en el aprendizaje. También va a ayudar el hipocampo a contextualizar las experiencias, es decir, a distinguir, ¿no? Cuando una situación realmente es peligrosa y cuando no es peligrosa. Pero ¿qué pasa? Si es el hipocampo va a estar influido, va a estar en una situación, digamos, con niveles elevados de cortisol, ¿no? Por el estrés prolongado. Entonces, esto puede afectar su funcionamiento, ¿no? Lo que se asocia de repente con deterioro cognitivo, se asocia con problemas en la memoria,
¿no? Con problemas para aprender algo nuevo, ¿no? Entonces podría asociarse a que el hipocampo está recibiendo un nivel de cortisol muy elevado, ¿no? Debido al estrés prolongado que está viviendo la persona. Otra estructura importante que les había mencionado es la corteza prefrontal, ¿no? La corteza prefrontal es un área del cerebro que participa en muchas funciones, pero principalmente en la planificación, en la toma de decisiones, en la regulación emocional, en el control de los impulsos también. Pero ¿qué pasa? Que ante un estrés prolongado, la eficiencia de esta corteza prefrontal va a ir disminuyendo. Y, por ejemplo, vamos a tener dificultades para poder concentrarnos. Vamos a tener dificultades para poder organizarnos, ¿no? Y también para poder controlar nuestras emociones. Es decir, vamos a comenzar a reaccionar de forma impulsiva, ¿no? No vamos a de repente a realmente ver que mi respuesta sea la más idónea, la ideal ante ese tipo de situación, ante ese tipo de contexto. Entonces, no voy a responder bien, mi conducta se va a ver afectada también, ¿no? Bien. Entonces, estas tres estructuras, como no trabajan de forma aislada, van a influir mucho en nuestra forma de desenvolvernos, ¿no? En condiciones, digamos, normales, sí va a existir un equilibrio entre lo que podríamos llamar un cerebro emocional y un cerebro racional, ¿no? Como les había mencionado, la amígdala va a participar principalmente en las respuestas emocionales. El hipocampo va a ver los procesos de memoria. Y la corteza prefrontal lo que va a hacer es favorecer al control cognitivo, a la regulación de la conducta, ¿no? Sin embargo, cuando estamos en estrés y este estrés se vuelve crónico, el equilibrio que debería haber entre estas tres estructuras se altera, ¿no? Se va a alterar. Entonces, en muchos casos, la amígdala se vuelve más dominante, ¿no? Más dominante, mientras que la corteza prefrontal va perdiendo la capacidad para poder regular, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que las respuestas emocionales que voy a dar pueden volverse más intensas, ¿no? Más intensas. Entonces, mientras que mi capacidad para poder pensar con claridad, para poder tomar decisiones adecuadas, va a ser reducida, ¿no? Entonces, mientras que mi reactividad emocional aumenta, mi capacidad de control, mi capacidad de respuesta adecuada a la situación va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, por eso coloco acá que bajo estrés crónico, la amígdala va a dominar nuestro procesamiento cerebral, ¿no? Entonces, el cerebro emocional va a gobernar y no nuestro cerebro racional. Entonces, ante esto vamos a tener dificultades en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? A nivel familiar, a nivel laboral, ¿no? Y bueno, eso va a eh, generar otro tipo de situaciones y esto es como un efecto de bola de nieve, ¿no? Cada vez se va a volver más complicado. Entonces, es importante poder distinguir entre dos tipos de estrés, ¿no? Por una parte, tenemos el estrés agudo, que es breve, y generalmente pues es adaptativo, ¿no? Puede aparecer frente a situaciones puntuales, ¿no?
como por ejemplo un examen, como les había mencionado, como una entrevista de trabajo, ¿no? Y en estos casos, pues nuestro sistema de estrés se va a activar, pero luego vuelve a su estado normal, ¿no? A la normalidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando este estrés se vuelve crónico, es decir, es prolongado, dura varias semanas, meses o incluso años, ¿no? Este estrés va a generar un desgaste biológico, ¿no? Y progresivo y puede afectar, como les mencioné, tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. Entonces, es muy importante poder distinguir en este momento qué es lo que yo estoy viviendo, qué es lo que suelo hacer o no hacer, ¿no? Esto se trata, mis respuestas están acorde o no están acorde. De repente en este momento sí, pues voy evaluando, he estado muy irritable, tengo problemas de sueño, me estoy desconcentrando, estoy haciendo una cosa que no es, que no me han pedido, que vuelvo a repetir algo, ¿no? Entonces, tengo que ir evaluando si de repente mi condición, mi situación está apuntando ya a un estrés crónico, porque estamos diciendo que este estrés crónico va a generar un desgaste biológico. Mis estructuras principales para poder desenvolverme en la vida diaria pueden estar siendo afectadas, mermadas, ¿no? Una parte puede estar más dominante que la que debería ser, que es la estructura del prefrontal, ¿no? Entonces, hay que ir evaluando ello. ¿Estoy en estrés agudo o estoy en estrés crónico? ¿No? Eso es algo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Porque vamos a ver efectos, como mencioné, no solamente de tipo cognitivos, perdón, no solamente de tipo emocionales, sino también de tipo cognitivos y pues físicos también, ¿no? El estrés crónico puede manifestarse en estos diferentes niveles. A nivel cognitivo, puede aparecer dificultades de concentración, puede aparecer olvidos frecuentes, donde dejé mis llaves, no encuentro el documento, dónde está el dinero, ¿no? Por ejemplo. Entonces puede haber dificultades en la concentración, puede haber dificultades o como olvidos, olvidos frecuentes, problemas para planificar las tareas o esta sensación de que mi mente está pues en varias cosas, está saturada, tengo que hacer muchas cosas, ¿no? A nivel emocional, como mencioné al inicio, puedo sentirme muy irritable, puedo experimentar ansiedad en niveles que no son apropiados, sentirme sobrecargado, ¿no? Ante este estrés acumulado, ¿no? Y también a nivel físico, porque voy a tener la sensación de fatiga. Estoy durmiendo, pero me levanto cansado, ¿no? O de repente, pero ayer no hice nada, estuve todo el tiempo en mi casa, pero siento esta tensión muscular o quizás problemas digestivos también o alteraciones en el sueño, ¿no? Estoy moviéndome en mi cama, pero no logro conciliar. O duermo, pero se cae un alfiler y me levanto, ¿no? Entonces, también este estrés crónico podría generar eh, estos efectos, ¿no? En estos niveles, en uno de ellos o en todos estos niveles que les estoy presentando, ¿no? Entonces, ahí vamos evaluando, ¿no? Vamos a hablar ahora de este punto también es importante, la carga alostática. Cuando nuestro sistema de estrés se activa repetidamente, ¿no? Durante largos periodos de tiempo, nuestro organismo comienza a experimentar lo que se conoce como carga alostática, ¿no? Este concepto, bueno, se refiere más que todo al desgaste, ¿no? Un desgaste fisiológico acumulado y que ha sido producido por esta activación crónica del sistema de estrés, ¿no? De forma crónica, es decir,
continua, largo tiempo, viviendo una situación este, siempre de estrés. Entonces, este desgaste puede aumentar nuestro riesgo, por ejemplo, para diferentes problemas como uno de ellos, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Problemas con nuestra salud física, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos también, alteraciones cognitivas o una mayor vulnerabilidad psicológica. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Hay un desgaste biológico. No, de repente, si yo recuerdo, hago memoria, ¿no? En mis 20 yo era muy activa, hacía las cosas muy rápido, tenía una memoria prodigiosa, hacía las cosas de forma veloz, ¿no? Pero me acuerdo o me recuerdo siempre en constante activación, ¿no? En constante actividad mental, sin necesidad de dormir tanto, ¿no? Por ahí alguna paciente me decía, no, es que yo dormía 3 horas y era suficiente, ¿no? Pero ¿cuál es el costo después de años de vivir así? ¿Cuál es el costo? Es este desgaste, es esta carga alostática que pues va a generar problemas a nivel físico también, ¿no? A nivel cognitivo. Este desgaste, como les digo, fisiológico acumulado va a producir una o ha producido una activación crónica y por lo tanto ha generado estas consecuencias, ¿no? Luego vemos esta misma persona que tiene problemas cardíacos, que tiene problemas eh, metabólicos, ¿no? Tiene dificultades con la memoria, tiende a mostrarse irritable, a gritar a la familia, a los hijos, ¿no? Entonces, vemos este costo, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Estamos de repente destinados, ¿no? A tener estas situaciones, a estar enfermos, ¿no? A tener dificultades con nuestra salud mental, con nuestra salud física. Estamos condenados a esto. Bueno, en realidad la situación actual, como les mencionaba al inicio, el estrés, el contexto en el que vivimos, dificultades económicas o poca estabilidad laboral, o de repente el miedo al salir a la calle, que de repente por ahí alguien te robe, te maltrate, ¿no? Vivir en esa situación constante, o llegar a casa y no ser un refugio, sino también vivir en un contexto de violencia o disfunción familiar, ¿no? Todo eso va cargando a nosotros, ¿no? Pero hay personas que a pesar de esas situaciones eh, no tienen o no sufren esta carga alostática, este desgaste, ¿no? Que de repente no han llegado a este punto de un estrés crónico, ¿no? Entonces, afortunadamente, existen estrategias que pueden ayudar a reducir el impacto del estrés, ¿ya? Pueden haber estrategias. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra la actividad física, ¿no? Esta actividad física contribuye a regular nuestros sistemas fisiológicos del estrés. También el sueño adecuado, ¿no? El sueño adecuado es fundamental para poder lograr que nuestro cuerpo se recupere de un día cansado, de un día agotador, ¿no? Y necesitamos nuestro buen sueño, por lo menos mínimo unas 6 horas de sueño, dependiendo, claro, de la edad de cada uno de nosotros. Los niños van a necesitar más tiempo de sueño, pero por lo menos mínimo nuestras 6 horas de sueño, ¿no? Pero de un sueño bueno, no de un sueño con el cual de repente yo me estoy acostando con el celular, ¿no?
Si no, de repente yo ya estoy dejando mi celular una hora antes de dormir, mínimo media hora antes de irme a dormir. Y estoy ayudando a que mi cerebro entienda que ya es momento de acostarse, de dormir, y sin luces que puedan interferir el buen sueño, ¿no? Sin ruido que pueda interferir mi buen sueño, yo voy a poder lograr tener un sueño reparador. Hay etapas, fases del sueño que tienen que ser logradas para que tanto mi memoria se consolide, mi aprendizaje se consolide, como también mi cuerpo, mis tejidos se puedan reparar. Si yo no tengo un sueño reparador, voy a generar al día siguiente dificultades para también, para poder concentrarme, para poder estar tranquilo, para poder aprender, ¿no? Voy a tener de repente pequeños momentos de olvido, entonces no voy a funcionar óptimamente. Entonces, el movimiento y el sueño son fundamentales, son claves, como menciono aquí, para el bienestar. También prácticas de atención plena como el mindfulness puede mejorar nuestra regulación emocional. La meditación mejora nuestra regulación emocional. También sería algo que nosotros deberíamos poner en práctica, ¿no? Eso se ha demostrado que tiene mucha influencia, ¿no? Mucha influencia para nuestro bienestar, para poder volver a nuestro estado eh, normal, basal, y no dejar ese sistema o esa activación al estrés de tipo crónico, ¿no? Y otro punto importante son tomar descansos, ¿no? Las pausas, ¿no? Pausas durante el día que me ayuden a prevenir una saturación cognitiva, ¿no? Eso sería bueno también. Por ejemplo, en mi caso, a veces hago trabajos prolongados, ¿no? De 10 horas, de 8 horas, ¿no? Entonces, eso podría generarme un estrés, ¿no? Podría ponerme en una situación así. Pero ¿qué puedo hacer o qué es lo que hago, ¿no? Me detengo, me paro, me retiro del ambiente, de repente del consultorio, camino, voy a recoger un documento, voy a recoger una impresión, regreso. Entonces ahí estoy dando mis pautas. Entre cambio y cambio de otro paciente, de repente puedo hacer mis respiraciones, ¿no? Puedo pararme y caminar dentro del consultorio también. Entonces, eso puede ayudarme, ¿no? Descansos regulares. De repente puedo tomarme unos 5 minutos para poder respirar, para poder tomar un poco de agua, mientras espera al otro paciente que llegue. Igual en el caso del público que está escuchando esta charla, también de repente pueden tener pequeñas pausas dentro de su espacio laboral para que para poder mejorar mi concentración, para poder mejorar mi disposición al trabajo, para no sobrecargarme, ¿no? Porque trabajar, aquí en el Perú tenemos el trabajo de 8 horas, de 12 horas, de 10 horas. Entonces, para no sobrecargarme y no llegar a casa malhumorado, malhumorada, puedo darme estas pausas, ¿no? Y claro, promover el buen sueño, la actividad física, como les estaba mencionando, son estrategias, son claves que, bueno, no eliminan por completo el estrés, pero sí pueden ayudar a que nuestro organismo pueda recuperar el equilibrio. Y eso ya es un punto a favor. Eso ya es un apoyo que yo puedo tener, que yo puedo generar para no eh, estar enviciándome en este ambiente de estrés crónico, ¿no? Entonces, estos puntos son claves. De repente, si no los he podido hacer antes, poder hacerlos ahora, ¿no? Poder involucrar movimiento, poder generar este espacio de meditación, poder darme pausas, ¿no? En el trabajo,
y sobre todo fomentar un sueño más reparador. Son claves para que yo pueda tener un mejor desenvolvimiento, poder protegerme un poco de este estrés crónico que a veces podemos estar viviendo. Natural de nuestro organismo. No hay que satanizarlo, no es algo negativo. Existe un problema con el estrés. El problema es que se vuelva constante, que se desregule mi actuación, mi pensamiento ante esta situación de estrés prolongado, ¿no? Es importante entonces haber podido tener esta charla y poder ayudarles de repente a conocer un poquito más cómo es que funciona nuestro cerebro bajo estrés, ¿no? Y cómo esta situación de estrés también nos puede permitir desarrollar estrategias o un mejor desenvolvimiento en, en esta situación nueva que puedo tener. Pero también es importante conocer que cuando esta situación se prolonga, esta situación de estrés se prolonga, puedo hacer algo, ¿no? Puedo ayudarme con algo mientras de repente tengo una asesoría más personalizada, porque, bueno, hay situaciones que a veces no podrían generalizarse, ¿no? Por la cual uno vive un estrés crónico, pero hay estrategias que también podemos aprender, que también podemos emplear en nuestra vida, ¿no? Que pueden ser efectivas para poder proteger nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestro bienestar en general, ¿no? Que son estas que les acabo de mencionar: el movimiento, el sueño, la meditación, las pausas, ¿no? Entonces podemos ir implementándolas en nuestro día a día. Bien, bueno, eh, hasta aquí con mi presentación y muchas gracias por la atención que se me ha brindado. Espero haber podido ser lo más clara en este espacio que me han podido brindar. Gracias.